Buen día, mi nombre es Jason Turriago, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAT abierta y a distancia, sede Casillas. En este momento me dispongo a hacer la retroalimentación y explicación del tema de medios de contraste y conceptos básicos de enfermería. Comenzamos con los medios de contraste. Los medios de contraste, como una explicación corta, son ayudas y apoyos no solamente para el tecnólogo, sino también para el médico o radiólogo, el cual va a poder tener una certeza de cómo dar un diagnóstico por imagen, dado que las estructuras que se necesitan ver en el estudio se van a visualizar de una mejor manera y así tener una certeza del diagnóstico. Comenzamos con los tipos de medios de contraste. Tenemos medios de contraste yodados, de sulfato de bario, de gadolinio y solución salina y aire. Los yodados los podemos usar en estudios como tomografías de abdomen contrastado, angiotax o incluso angiografías. Los medios de contraste de sulfato de bario los usamos en estudios por alguno específico, el esofagograma. También lo podemos usar en algunas tomografías. El medio de contraste de gadolinio lo usamos en las resonancias y la solución salina y el aire lo usamos comúnmente en estudios por ultrasonido o ecografía. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos dos clasificaciones: las absolutas, que son pacientes en embarazo y alérgicos al yodo, o las relativas, que son la insuficiencia renal, la descompensación hemodinámica o los estados metabólicos anormales que tenga el paciente. Si el paciente sufre de insuficiencia renal o tiene una tasa de filtración muy baja, por debajo de 30, se le solicita una interconsulta por nefrología o, en su defecto, si el médico internista así lo sugiere, se le podría hacer una nefroprotección con N-acetilcisteína. Tenemos las estructuras químicas de los medios de contraste, que serían los iónicos no monoméricos, los iónicos diméricos, los no iónicos monoméricos y los no iónicos diméricos. Las dosis del medio de contraste para los pacientes también las tenemos en cuenta, dado que se tiene que solicitar algunos datos específicos, como lo decía antes: la edad, el peso, el estado físico. También tenemos que tener en cuenta el estudio a realizar, la concentración del contraste y la composición del medio de contraste. Las vías de administración tenemos la rectal, la intravascular, la oral, la vesical, la periférica y la vaginal. El consentimiento informado para medio de contraste es un documento legal obligatorio para este tipo de estudios que se requieren con medio de contraste, dado que pueden haber complicaciones. El médico tratante o el tecnólogo o el auxiliar o el jefe deben estar presentes explicándole paso a paso al paciente para que sea consciente de que pueden haber complicaciones, como puede que no sea así. Al igual, también se le tienen que solicitar datos específicos al paciente para prevenir, en su defecto durante el estudio, reacciones adversas. Las reacciones adversas, que podemos clasificarlas en tóxicas, pseudoalérgicas o anafilactoides, pueden pasar de leves a moderadas y de moderadas a graves. Lo peor que nos puede llegar a pasar en un estudio puede ser que el paciente nos entre en paro. Tenemos que tener un equipo completo con una fuente de oxígeno, un carro de paro completo y personal capacitado para dichas situaciones. Ahora vamos a pasar a el tema de conceptos básicos de enfermería. Siguiendo con el tema de los conceptos básicos de enfermería, vamos a enfocarnos en el tema que nos aboga en este momento, que es como tal el campo de nosotros, como tecnólogos en radiología. Entonces comenzamos con una técnica séptica. La técnica séptica debe comenzar obviamente con el lavado de manos, un lavado de manos exhaustivo de mínimo 30 segundos a 1 minuto con cada uno de sus respectivos vasos. Ante algún estudio
tenemos que tener gorro, guantes, tapabocas, gafas en su defecto y, si es posible, una bata antifluidos para protección nuestra y protección al paciente, porque puede que sea un paciente inmunosuprimido. Continuamos con el protocolo de venopunción, un protocolo que nos permite realizar una técnica correcta al momento de abordar un paciente para tomar un acceso venoso. ¿Qué tenemos que tener y realizar? Una limpieza, una técnica séptica sobre la zona de punción con alcohol y una gasa. Tenemos que usar guantes, tenemos que ser muy precisos al momento de hacer la punción con el catéter de elección. Podremos usar un catéter calibre 18 en su defecto para algún tipo de acceso para medio de contraste. Después de hacer la punción, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retirar el mandril, depositarlo en un guardián, retirar el torniquete y hacer una fijación conectando también la extensión de anestesia. Pasado eso, como también sabemos, el medio de contraste es un medicamento, entonces tenemos que usar los 5 correctos. ¿Cuáles son? Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta y horario correcto. Pasado el tema, llegamos a la colocación de la sonda rectal. La sonda rectal, en el caso de radiología, se hace de acuerdo a la preparación del paciente. Si el paciente tuvo una preparación, ejemplo, para una tomografía de abdomen contrastado que no fue satisfactoria, digámoslo de una palabra más coloquial, que no pintó bien, entonces preparamos una bolsa de solución salina de 500 cc con medio de contraste. Le explicamos al paciente, lo ponemos de cúbito lateral en posición fetal con las rodillas lo más arriba que pueda y lubricamos con lidocaína la punta de la sonda y hacemos la inserción de la sonda para pasar la solución con el medio de contraste. ¿Qué tipos de sondas encontramos? Entonces encontramos la sonda Nelaton, que es una sonda intermitente para vaciamientos vesicales, más que nada, o en su defecto para pasar un enema. Tenemos la sonda de Teyman y la sonda Foley de 2 o 3 vías. En su defecto, la sonda de 3 vías es para irrigación posterior a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo una prostatectomía. La colocación de una sonda vesical en mujeres, entonces se hace una previa limpieza, técnica séptica, colocación de guantes, tapabocas, gafas, se busca el meato urinario y se pasa la sonda vesical por el meato. La sonda debe ser una sonda pequeña, una sonda adecuada para una mujer. Para el hombre se hace el mismo proceso, se hace una limpieza exhaustiva del pene, se tienen que tener también guantes, tapabocas, gafas y lubricada la sonda se pasa por el meato urinario del paciente. Seguimos con los tipos de yelcos. Los tipos de yelcos son a elección, se pueden usar para pacientes pediátricos, para pacientes de tercera edad, para pacientes jóvenes, para pacientes politraumatizados y tienen diferentes calibres y un código de colores. Está desde el calibre 24 hasta el calibre 14. Listo, muchísimas gracias.